Fractura de Barton es un tipo de fractura del radio distal que se produce cerca de la base del pulgar y según Ryan Barton en 1838 en Filadelfia se describe como una fractura del redonde articular radial, distinguiendo dos tipos. Una que es el marginal dorsal, que es la fractura de Barton, y la otra el marginal plantar, que es la fractura del Barton invertida. Epidemiología. La fractura de Barton más frecuentes son las de las extremidades superiores, y esto representa que aproximadamente la sexta parte de estas fracturas son tratadas en los servicios de urgencia. Se calcula que al menos el 10.000 habitantes al año, el 16% de los hombres y el 37% de las mujeres presentan esta fractura. Si tenemos en cuenta que las fracturas del antebrazo, un 74.5% son de la fractura de la metafisis y epifisis distal del radio. La edad más frecuente para este tipo de fracturas es entre los 40 y los 69 años de edad, que para el riesgo de esta fractura a lo largo de la vida es un 2% en los hombres y un 15% en las mujeres, debido a la elevada prevalencia de la osteoporosis. La causa más frecuente de esta fractura es una simple caída de la palma de la mano, desde su propia postura. En cambio, en los jóvenes es diferente porque ya viene de un traumatismo deportivo o laboral. Clasificación. Es una fractura marginal de la superficie radial, es decir, que es intraarticular, con una dislocación de la articulación radiocarpiana. El fragmento que suele afectarse es un tercio distal de la superficie articular y puede desplazarse dorsal o volar, según su mecanismo. Y cuando hablamos de dorsal, estamos hablando de que se fractura el borde dorsal del radio. Igualmente pasa con el palmar o volar, que se fractura el borde palmar del radio. La radiológica de una fractura incluye las proyecciones anterior-posterior, lateral y oblicua, donde se debe mostrar la extensión y la dirección del desplazamiento inicial. Cuando se reduce la fractura y está cerrada, se tiene que hacer nuevamente una radiografía para poder verificar si esta no tiene deformidad residual y el grado de conmoción. Esto quiere decir que es más probable si la fractura no se reduce y se estabiliza de una manera adecuada. Eso es lo que se quiere rectificar. En los ejemplos que tenemos aquí de la fractura de Barton, en la fractura de Barton tenemos un paciente de 41 años de edad masculinos que tuvo un paseo a caballo y al caballo dar al inicio se descontrola por cosas desconocidas y el paciente cae abruptamente sobre su palma en su mano izquierda y su muñeca estaba en dorsiflexión, lo que nos conllevó a hacer una radiografía anteroposterior y lateral. Y en la parte lateral se puede evidenciar cómo se desplaza hacia dorsal. Tiene un desplazamiento. Esto quiere decir, se puede evidenciar que es una fractura de Barton. En cambio, en la de Barton invertida no tenemos un caso en específico, pero podemos evidenciar que ya no se desplaza hacia dorsal, sino hacia palmar. Lo que nos encontramos que es una fractura producida en el margen anterior de la epífisis radial, la cual se llama fractura de Barton invertida. El tratamiento ortopédico o conservador consiste en la reducción de la fractura y su inmovilización se realiza con una férula o yeso. Para realizar este proceso, la reducción se realiza bajo anestesia y con un ayudante se van a traccionar los dedos, mientras que otro o un soporte van a hacer resistencia en el codo, con lo que se conseguirá desimpactar la fractura y su reducción por el efecto tenodosis. El efecto tenodosis consiste en la extensión de la muñeca y la flexión de los dedos. Mientras tanto, esta tracción es ejercida, se manipulará el foco de la fractura para terminar de conseguir una reducción y aplicará la férula o el yeso para mantener esta reducción.
Actualmente, las fracturas se aceptan incompletas o no desplazadas para poderse usar con una férula dorsal. Pero esto, claro, depende de las referencias del traumatólogo. Los tratamientos quirúrgicos. Los más frecuentes son la fijación temporal de las agujas de Krishna, las placas dorsales y las placas volares. Cuando hablamos de la fijación temporal de las agujas, es un método que es mínimamente invasivo, que puede realizarse de una forma percutánea. Sin embargo, debe ser reservado para las fracturas que no presentan conmoción y con una calidad ósea suficiente para poder disminuir la posibilidad de la migración de las agujas con una consecuencia pérdida de reducción. Sin embargo, Kennedy y colaboradores concluyeron que este método es capaz de mantener la reducción en un plano axial, pero no en un plano radial o altura radial. Cuando hablamos de las placas dorsales, que esto eran muy utilizados en las décadas anteriores, las cuales han sido desplazadas por los buenos resultados de las placas volares. Aún así, hay ciertos patrones de fractura, como lo son esta de la fractura de Barton, donde pueden estar indicadas de una forma aislada o combinadas con las placas volares. En cambio, el uso de las placas volares es un método más usado actualmente en las opciones quirúrgicas para la fractura del radio distal. Estos proporcionan una fijación excelente, siendo el método más fiable en las fracturas de conmoción sobre los huesos osteoporóticos. Gracias a esto presentan una ventaja que permite una inmovilización inmediata, tras una cirugía sin presenciar inmovilidades temporales o a futuras.